Gracia y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Bienvenidos para compartir juntos este precioso tiempo devocional. Soy Juan Carlos Barahona González y en esta oportunidad el Señor nos va a hablar acerca de la obediencia. Y de hecho este tiempo devocional va a llevar como título Llamados para obedecer. Llamados para obedecer. Vamos a dar inicio a este tiempo devocional con una lectura que se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, el versículo 18, pues dice la palabra del Señor lo siguiente: y dejando luego sus redes, le siguieron. Y nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon, en base a este texto, tiene una reflexión para nosotros. Prestemos muchísima atención. Cuando oyeron el llamado del Señor Jesucristo, Simón y Andrés obedecieron enseguida sin demorar. Si con puntualidad y ardiente celo pusiésemos siempre en práctica lo que somos, haciéndolo inmediatamente o en la primera ocasión propicia, nuestra asistencia a los cultos, nuestra lectura diaria de la palabra y la lectura de libros buenos no dejarían de enriquecernos espiritualmente. No perderá su pan el que procure comerlo enseguida, ni puede ser privado del beneficio de la doctrina el que ha sido influido por ella. Muchos lectores y oyentes se sienten persuadidos hasta el punto de que proponen enmendarse, pero ¡ay! Ese propósito es como una flor que ha sido arrancada y por tanto ningún fruto lleva. Los tales postergan, fluctúan y se olvidan hasta parecerse a los estanques en la noche de heladas, que se deshielan por un momento ante el sol del día para volverse a helar en la noche. Aquel fatal mañana está enrojecido con la sangre del asesinato efectuado por las buenas resoluciones. Es la matanza de los inocentes. Estamos muy preocupados en cuanto a que nuestro libro de lecturas no sea fructífero, y por eso rogamos a los lectores y a los oyentes que no sean meros oidores o lectores, sino que también sean sobre todas las cosas hacedores de la palabra que aquí se enseña. La lectura más provechosa de este libro es la práctica de la verdad. Prestemos atención a esta frase que me parece muy importante. Si mientras lees o escuchas las páginas de este libro, si te sientes impulsado a cumplir con algún deber, date prisa en cumplirlo antes que ese santo impulso desaparezca de tu alma. Deja tus redes y todo lo que tienes antes que seas hallado rebelde ante el llamamiento de tu maestro. No des lugar al diablo con la demora. Date prisa mientras la oportunidad y el fervor están felizmente unidos a tu alma. No seas casado en tus propias redes, sino rompe las mallas de la mundanalidad y ve a donde la gloria te llama. Feliz el escritor que se encuentra con lectores resueltos a llevar a cabo sus enseñanzas. Su cosecha será de 100 por 1 y su maestro tendrá toda la gloria. Quiera Dios que tal sea nuestra recompensa en relación con estas breves meditaciones y sugerencias. Oh Señor, concede eso a tu siervo. Dice en esta mañana nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon. Amados hermanos, y para buen entendedor, pocas palabras. El Señor hoy nos está llamando a ejecutar obediencia, a que seamos prontos para obedecer, prontos para hacer todo aquello que Dios nos ha encomendado. Amados hermanos, es completamente sorprendente ver cómo ante nuestros propios ojos la diligencia del infierno es mucho más rápida que la diligencia de aquellos que pertenecemos al reino de los cielos. La diligencia infernal es algo que el Señor Jesucristo mismo lo experimentó de primera mano. Leamos lo que dice Juan capítulo 13, versículo 27 al 30. Dice entonces Juan 13, 27 al 30 lo siguiente: y después del bocado Satanás entró en él, hablando de Judas.
Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Verso 30. Cuando él pues, cuando él hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Vemos aquí cómo cuando Satanás entró en Judas y tomó posesión de él para acusar así y llevar a cabo la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Judas no titubeó, Judas no dijo: bueno, Señor, mañana ya iré y haré lo que tengo que hacer. No, no. Dice que este hombre fue diligente y al cabo de poco rato salió para cumplir así con su propósito de vender a nuestro Señor Jesucristo. Vuelve a aparecer otra vez Judas en el capítulo 18 del Evangelio de Juan. Y prestemos atención a esta lectura. Juan capítulo 18, vamos a leer los primeros 5 versículos. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Vemos aquí la diligencia del infierno, ¿verdad? Verso 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? 5. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Vemos ahí, amadas vidas, cómo incluso nuestro Señor Jesucristo experimentó ante sus propios ojos esta diligencia infernal. Y como les he dicho, hermanos, lamentablemente nosotros a veces somos lentos, somos tardos para hacer la voluntad de Dios. Pero qué bueno es nuestro Señor, que en esta mañana nos está exhortando, nos está haciendo un llamado a la obediencia, recordándonos el Señor, que Él nos ha llamado para obedecer y para obedecer diligentemente, para obedecer en el momento que Él ha determinado, no cuando a nosotros nos parece, no cuando nosotros vemos la ocasión más oportuna, no cuando tal vez entendemos todo lo que el Señor nos está mandando, no, el Señor muchas veces quiere que nosotros obedezcamos a pesar de que no entendemos lo que ocurre. Quisiera que prestemos atención a lo que el Señor nos dice también por medio de Santiago. Dice entonces Santiago capítulo 1, versículo 22, Dios quiere que nosotros tengamos presente estos textos en nuestros corazones. Santiago capítulo 1, versículos del 22, vamos a leer desde el 21 al 25, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 22. Pero sed hacedores de la palabra, hermanos, seamos hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Eso es lo que nuestro Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Nuestro Dios espera que nosotros seamos hacedores de su palabra, que seamos diligentes en hacer su palabra, que nosotros consideremos su perfecta ley y que nos movamos, que seamos activos en hacer su preciosa voluntad. Y el Señor dice que nosotros en todo ello seremos bienaventurados, es decir, seremos felices, seremos dichosos, estaremos con muchísimo gozo cuando nosotros hacemos
su palabra, cuando nosotros cumplimos con todo aquello que Él nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Debemos, amados hermanos, entonces, al oír estas tiernas exhortaciones de nuestro amado Señor, nosotros debemos orar para ser hacedores de su palabra, para que nosotros podamos hacer diligentemente su voluntad y que hacer su voluntad para nosotros sea algo natural. Me gustaría leerles otra vez una de las frases de este devocional de nuestro hermano Spurgeon. Prestemos atención y dice: si mientras lees o escuchas las páginas de esta lectura, si te sientes impulsado a cumplir con algún deber, date prisa en cumplirlo antes que ese santo impulso desaparezca de tu alma. Deja tus redes y todo lo que tienes antes que seas hallado rebelde ante el llamamiento de tu maestro. Prestemos muchísima atención a esta frase. Yo creo que es muy clara la frase y es muy claro lo que el Señor nos está queriendo decir en esta mañana. Por otro lado también, hermanos, me gustaría también que nosotros tengamos claro lo que cada uno de nosotros debemos hacer. No seamos místicos, no esperemos, no sé, tal vez oír audiblemente la voz de Dios y que Él nos diga, pues, haz esto o haz aquello. No, no esperemos también oír una voz del cielo. No esperemos, no sé, que alguien venga y nos imponga manos y nos diga, así dice el Señor, Dios quiere que tú hagas esto. No, hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos las escrituras y por medio de las escrituras Dios nos habla de manera clara, precisa y sencilla. Les quiero poner unos ejemplos de cómo Dios nos habla a cada uno de nosotros. Vamos a leer unos versículos que se encuentran en el libro, en la carta a los Efesios. Dice entonces Efesios capítulo 5 versículos 21 al 25 lo siguiente. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Vemos ahí cómo nosotros entonces ya estamos recibiendo este llamado a la obediencia de parte de Dios. Y nuestro llamado es al sometimiento los unos a los otros. Y dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto de sujetas a sus propios maridos tiene que ver con mujeres obedientes, con mujeres piadosas, con mujeres respetuosas, con mujeres que tienen en estima la palabra de su esposo, los consejos de su esposo. Estas son mujeres sujetas a sus esposos. No son mujeres que pasan por alto lo que su esposo les dice. No, son mujeres que obedecen y que se sujetan a los consejos y a las exhortaciones y a la enseñanza de sus esposos. Por supuesto, siempre y cuando todas estas enseñanzas y todas estas peticiones de sus esposos no sean nada pecaminoso, no sean cosas que contradigan lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Dice también el verso 23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus propios maridos en todo. Verso 25, para nosotros los esposos también hay. Y dice el Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice que el Señor se entregó para santificarla. Y entonces vemos ahí cómo el Señor nos da las directrices para que nosotros seamos obedientes en lo que tenemos que hacer. Tal vez hay muchas mujeres casadas que están escuchando este tiempo devocional y no sabían cómo obedecer a su Señor de manera diligente, de manera rápida, y es lo que el Señor nos dice en esta mañana. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Mujeres, sujetas a sus esposos; maridos, amad a vuestras esposas, y también para los hijos, porque seguro que habrá hijos que están escuchando esta palabra, esta meditación. Y dice entonces aquí mismo en Efesios 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Escucha, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto es lo que nosotros necesitamos para ponernos en operación, para ya
ponernos manos a la obra y hacer así la voluntad de Dios. Recordemos el título de este tiempo devocional, llamados para obedecer. Entonces, en esta mañana, habiendo escuchado lo que el Señor quiere y espera de cada uno de nosotros, seamos diligentes y pongámonos manos a la obra para ser no oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de su preciosa y bendita palabra. Reflexionemos en estas verdades, amados hermanos, y me gustaría también decirles que si este material, si este tiempo devocional ha sido de bendición para sus vidas, me gustaría también que puedan compartir este tiempo devocional con otras vidas, que podamos juntos llevar la preciosa palabra de Dios a muchos otros corazones. Y si mi Padre así lo permite, también les invito, les espero el día de mañana para compartir juntos un nuevo tiempo devocional. Que la gracia y la paz de mi amado Dios esté con todos ustedes y que el Señor guarde su entrada, su salida y todo lo que hagan el día de hoy. Bendiciones a todos y les espero el día de mañana.